Nos trasladamos nuevamente a la provincia de Chaco. El padre Rafael del Blanco y el pastor Jorge Ledesma visitan Rompecabezas porque es tiempo de Pascua, tiempo de consenso. Un evento histórico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y que ayuda a la sociedad a reflexionar sobre el camino elegido, sugiriendo optar por el amor y el consenso, pese a que cada vez hay menos diálogos entre nuestros gobernantes, que son los que deberían dar el ejemplo. Por ello, los máximos exponentes de la Iglesia Católica y Evangélica aceptaron la invitación y compartieron la mesa de rompecabezas, demostrando que, aunque exista una diferencia de opiniones o pensamientos, siempre se puede coincidir en la búsqueda del bien común. ¿Le parece si compartimos la nota? Por supuesto que sí, vamos a ver la nota. La Pascua, evento histórico realmente sucedido hace 2000 años, narra, y nosotros como iglesia recordamos y actualizamos ese misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Claramente entendemos que esa acción misericordiosa de Dios entra en la historia justamente para redimir el ser humano que desde Adán y Eva habían roto la comunión con Dios, y entonces Dios, digamos, genera todo un plan de salvación para recuperar al hombre, y entonces viene al mundo, se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo, el hombre Dios, y en este tiempo de Pascua lo que celebramos es justamente eso, ¿no? El cumplimiento de la misión salvífica que viene a coronar milenios, ¿no es cierto?, de historia preparatoria para ese evento, en el que Cristo, entonces, en sacrificio vicario, paga la culpa, ¿no es cierto?, del ser humano, padeciendo y muriendo en la cruz por nuestros pecados y recibiendo de parte de Dios Padre la confirmación de la acción benéfica para la historia, resucitándolo al tercer día. Pastor, ¿se puede decir que para la historia de la humanidad esta es una de las bisagras, uno de los momentos bisagra? Es absolutamente un momento principal bisagra, porque la Pascua se remonta también a la antigüedad, en el Pentateuco, cuando habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos viven su primera Pascua, que la vienen celebrando inclusive hasta hoy. Pero representaba que los que estaban bajo esclavitud iban a salir afuera por la sangre que era colocada en la puerta. Sacrificaban un cordero, pintaban los postes y el dintel de la puerta con esa sangre, se ponían adentro, y cuando venía el juicio donde morían todos los primogénitos, los que estaban bajo esa sangre quedaban libres. En la realidad de hoy, después cuando vino Cristo, siendo Dios y pudiendo usar muchos nombres importantes sobre él, dijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se habla como Cordero por el hecho de que se recuerda que fue un Cordero el que puso su sangre allí, representándolo a él, que más adelante iba a hacer esto. ¿Qué significa? Que las personas están viviendo en esclavitud, la esclavitud de la miseria, de enfermedades que no pueden curar, de la angustia, la decepción, los problemas emocionales y todo ese tipo de luchas. Juan lo dice en la primera carta de Juan, dice: el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el mundo está en esclavitud, por eso pasan muchas cosas de las que pasan, y la obra de Jesús en la cruz es lo que hizo justamente, como dijo el Padre recién, traer salvación. Entonces, cuando se activa la fe, la persona se conecta con ese hecho, activa ese poder y puede ser transformado. ¿Se puede decir que la Pascua o los días principales de la Pascua tratan de una tragedia, de un hecho realmente doloroso con un final feliz? Claramente, sí, ciertamente es el drama, yo lo denomino el drama de Dios y el drama del hombre. El drama de Dios en cuanto a que Dios, por todos los medios, intenta, digamos, transmitirle al ser humano cuánto lo ama y cuánto quiere salvarlo, y como vemos, digamos, justamente en los días de Semana Santa, hay una resistencia del ser humano, no solamente resistencia, sino hay como una persecución hacia aquel que le traía justamente la posibilidad de su redención y de su salvación. Y es drama del hombre, porque digo, el hombre que se separa de Dios y que se opone a Dios y que lo combate a Dios, realmente entra en una tragedia, como decía el pastor, ¿no es cierto?,
por esta esclavitud, digamos, que a instancias del maligno de Satán lo tiene al hombre esclavizado, como vemos actualmente, en todo tipo de males, en todo tipo de vicios, en todo tipo de tragedia humana. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes en que cristianos y evangélicos atraviesan esta celebración? Yo creo que es uno de los puntos donde más alineados estamos. Así es. Yo creo que prácticamente no existe ninguna diferencia en ese sentido. Ustedes son de generar consensos, han realizado muchas actividades juntos. ¿Les preocupa la situación que está atravesando nuestra sociedad con tantos mensajes a veces que no son lo mejor, justamente sobre todo para nuestros jóvenes, con tanta bronca, con tanta discusión a veces por cuestiones nimias? Sí que nos importa. Realmente el tema es que los que servimos a Dios estamos enfocados en Dios y en la gente y la necesidad de la gente. A diferencia de otras áreas donde las personas tratan de buscar su propio progreso, o están buscando imponer alguna línea de pensamiento, lo que sea. Acá el enfoque son las personas, las necesidades de las personas, porque Jesús cuando estuvo en la tierra estuvo enfocado en lo que la gente necesitaba. Y entonces, la verdad que yo veo con mucha preocupación la tendencia hacia donde estamos yendo en este momento en un montón de cosas. Cuando se habla de la pobreza, las estadísticas son espantosas, pero meterse con la gente, meterse a las casas, a los barrios donde están los necesitados, conversar con ellos y escuchar sus historias, demuestra que es mucho más profundo, mucho más feo, y eso es una verdadera tragedia más que lo que hablábamos hoy de la obra de Jesús, porque en realidad la Pascua fue voluntaria, digamos. Pero en este caso, lo que está pasando más allá de las pantallas, de las noticias, en la vida de las personas es muy, muy serio. Rafael, ¿cómo se hace para evangelizar teniendo en cuenta que el ser humano está sometido a un bombardeo permanente de que vivía el momento, el mañana no importa, tampoco importa demasiado el tema de la espiritualidad, tenés que lograr tu satisfacción en el aspecto que sea ya? Ciertamente nos encontramos en un contexto cultural, diríamos, complejo, ¿verdad?, donde están aconteciendo giros antropológicos, quiere decir, digamos, un cambio de concepción absoluta de la existencia, de la vida. De hecho, nos están cambiando como los paradigmas, ¿no?, del ser humano, de la familia, de los valores que sostuvieron la civilización a lo largo de tantos milenios, ¿no? Digamos, la moral judeo-cristiana está puesta absolutamente en un interrogante frente a ese mundo cultural, digamos, científico, tecnológico, pero también diríamos, digamos, consumista, ¿no?, hedonista, que justamente anuncia y hace propaganda mucho a todo lo que tiene que ver con el individualismo, ¿no es cierto? Y es allí entonces, sin embargo, donde los que tenemos fe, como decía el pastor, anunciamos desde la certeza que nos da, en primer lugar, la experiencia propia de la fe, que nos garantiza que ese es el camino. Y entonces, claro, el mundo sigue su curso, el mundo seguirá su curso. Ahora, la verdad de Dios es inapelable, la verdad de Dios es eterna. Entonces, frente a eso, yo siempre digo, me afianzo, digamos, en los grandes imperios, ¿no?, que poblaron la tierra. Todos colapsaron, y de hecho uno a veces va, digamos, en peregrinación a visitar ruinas de imperios poderosos, hablamos de Egipto, hablamos de Roma, etcétera. Y sin embargo, la fe de un pueblo se mantiene absolutamente intacta, ¿no? Es decir, la fe no puede ser destruida, y esa es claramente, y Dios no puede ser destruido, eso es claramente, digamos, el anuncio gozoso que nosotros hacemos desde la fe. Abrir una perspectiva de esperanza frente a un mundo tan convulsionado, tan caótico, tan desordenado. Entonces la fe anuncia y predica un orden, valores, principios, una
moralidad, una responsabilidad moral ante el mundo, individualmente, por supuesto, ante la sociedad. ¿Les preocupa la desconexión que parece haber entre gran parte de la clase dirigente y el ciudadano común, el ciudadano de a pie? La verdad que lo que preocupa es justamente el desenfoque, porque cuando uno percibe que lo central está en su ideología, en su partido, en sus proyectos, y entonces al ver la gente, la sociedad, las personas sumidas en eso, pero seguir viéndolas como la herramienta con la cual yo puedo llegar a un lugar, es algo peligroso. Entonces ver a las personas en todos los estratos y de los diferentes partidos, viendo cómo hacen para sentarse en aquellos sillones, cuando yo creo que la salida, y creo que todos estamos de acuerdo en esto. Sentarse y no dice más, ¿no? A eso voy. Me refiero justamente a que si nos pusiésemos un poco de acuerdo y nos pusiésemos a pensar, pero no importa quién se sienta, pero vamos a ver qué necesitamos, ya no es para estar mejor, es para sobrevivir, porque esto está tomando un tono muy preocupante. Entonces, aquí también es clave la activación de la fe, porque la fe no solamente es creer que Dios existe, la fe es algo que activa poder de Dios realmente. Entonces, yo creo que así como las autoridades deberían enfocarse en solucionar los problemas de la gente, aunque piensen que no va a volver a sentarse en ese sillón, también creo que las personas tienen que entender que la manera de sostener su esperanza, sus fuerzas y de abrir puertas en medio de una situación tan complicada es la fe. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.